No puedo sino empezar hablando sobre lo que ha sido la situación de la pandemia y los progresos que Uruguay ha hecho en materia de vacunación, algo que ya fue abordado por el panel anterior también. Y empiezo por esto porque sin lugar a dudas que el plan de vacunación ha jugado un rol fundamental en la evolución de la pandemia y hoy Uruguay tiene una de las estrategias de inmunización más rápidas y abarcativas del mundo. Tuvimos picos de contagio, como es conocido, en lo que fue picos de contagio y lamentablemente también de fallecimientos, en lo que fue en marzo a mayo de este año, pero felizmente tanto los contagios como las muertes se han venido desacelerando fuertemente en nuestro país. El ritmo de vacunación promedio en Uruguay está entre los más altos del planeta. Hoy aproximadamente el 1,2% de la población recibe vacunación por día. Y si mantenemos este ritmo de vacunación semanal, podríamos haber inmunizado con 2 dosis a toda la población objetivo, es decir, quienes deseen hacerlo, estamos hablando de los mayores de 12 años, para fines de agosto, si no es que lo hacemos antes. También quiero destacar que Uruguay fue el primer país en América Latina en comenzar con la vacunación en los adolescentes. Esto ocurrió hace poco tiempo con la vacuna, con la marca permitida para adolescentes, digamos. Y esta semana hemos anunciado que en breve vamos a comenzar con el plan de vacunación de tercera dosis para, ahí sí, toda la población, un refuerzo de lo que habíamos hecho. Por lo tanto, para nosotros, y la forma de concebir desde la cartera de Economía, la política de vacunación es una de las principales políticas económicas y sociales, porque esta política nos pone más cerca de la normalización de las actividades económicas, sociales y culturales de la población y, por supuesto, también de la deseada apertura plena de nuestras fronteras. Quisiera, en segundo lugar, referirme a lo que es la reactivación económica. En esa reactivación económica, el rol que tiene el sector privado en la inversión y en el crecimiento. En este momento comparto con la audiencia que tenemos varios indicadores adelantados de actividad que nos hacen pensar que la economía ya ha entrado en un sendero de recuperación. Entre estos indicadores destaco lo que son las exportaciones de bienes en particular, lo que es la actividad agropecuaria, el sector construcción, y también me alegro en incluir a la producción industrial, que estaba bastante castigada en el último tiempo. Y aquí creo que el hecho que el gobierno haya optado por no ir por el camino del confinamiento obligatorio como respuesta a la pandemia, eso ha permitido que los motores de la economía se mantuvieran encendidos en todo este tiempo. Esta nueva administración hemos puesto foco desde el inicio en impulsar la recuperación económica a través de la atracción y la promoción de la inversión privada. Y me refiero tanto a la inversión doméstica como a la inversión extranjera. Ya sabemos, y ha sido también mencionado esta mañana, Uruguay cuenta con una amplia gama de esquemas de apoyo y promoción a la inversión, y durante esta administración se han introducido cambios en el marco legal que brindan mayor flexibilidad, pero también mayor monto en los incentivos fiscales para los proyectos de inversión en todos los sectores, para todos los tamaños y también para los proyectos de construcción de gran porte y los proyectos que se refieren a las viviendas sociales. Estos frutos ya los estamos viendo y el ministro Paganini hace un rato tenía ejemplos en sectores con alto valor agregado de los que son una realidad ya tangible para los empresarios del sector tecnológico que precedieron hace unos minutos en la discusión. Por lo tanto, nuestro objetivo es que esta recuperación sea sostenible.
Es decir, que podamos conjugar, por un lado, el crecimiento de corto plazo, la generación de empleo, que hoy es nuestro desvelo, y mejor condición de vida para los uruguayos. Pero por otro lado, inversiones que potencien la utilización de energías renovables, la inversión en tecnologías limpias y que se contemplen objetivos nacionales en la mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y de adaptación al cambio climático. En tercer lugar, quisiera levantar un poco la mirada, ir más allá de lo que es la recuperación económica en curso y referirme a las reformas estructurales y en particular a lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Y aquí quisiera compartir que desde el marzo del 2020, si bien la pandemia, en primer lugar, la pandemia ha sido el centro de nuestras preocupaciones y la estrategia del gobierno ha estado enfocada en preservar la vida y la calidad de vida de nuestra población. Y ya he compartido, y lo hacía Susan, creo que el año pasado específicamente hablaba de esto, y sigue siendo el caso de cómo Uruguay ha destinado todos los recursos necesarios a través de lo que es el Fondo Coronavirus para proteger a los sectores más vulnerables. Protección que ha sido de forma transparente, focalizada. Pero lo que quisiera en esta oportunidad recalcar es que no solamente nos hemos ocupado de atender la pandemia, sino que el gobierno siempre ha estado de alguna manera con las luces largas puestas. No es solamente lo inmediato, la pandemia que había que apoyar, pero teníamos que mantener esa perspectiva del mediano plazo. Y el gobierno ha avanzado con una ambiciosa, y está avanzando, con una ambiciosa agenda de reformas que está respaldada por una mayoría política en el Parlamento. Reformas que procuran cambiar las características fundamentales de nuestra economía. Y reformas cuyo común denominador diría que es alcanzar una economía más estable y virtuosa, que impulse la inversión, la creación de puestos de trabajo y la mejora en los ingresos de los hogares, al tiempo que nos permita sostener y mejorar las políticas sociales. Repaso rápidamente algunas de estas reformas. Como dije al inicio de este bloque, la institucionalidad fiscal es un componente que quisiera destacar y que su punto más destacable, valga la redundancia, es el establecimiento finalmente de una regla fiscal en nuestro país. Este nuevo marco fiscal busca garantizar que las finanzas públicas estén saneadas en el mediano plazo, y aquí quisiera destacar que pese a la situación de pandemia disruptiva y distintiva que ha sido la característica el año pasado, Uruguay ha cumplido con todas las metas fiscales que se ha propuesto. Y me refiero al déficit observado y también a los 3 pilares que se incluyeron en la nueva institucionalidad fiscal, que tiene que ver con el resultado estructural. Esto va de la mano de la sostenibilidad de las políticas, en particular las políticas sociales, pero además del pilar del resultado estructural está el crecimiento copiado del gasto del gobierno central y está el endeudamiento posible del gobierno central. Y el cumplimiento de todas estas metas refuerza la credibilidad de las políticas públicas en un manejo claramente dentro de un marco claramente de alta incertidumbre. También hemos avanzado en reformas microeconómicas para impulsar el producto potencial y mejorar el clima de negocios y la competitividad, y pongo como ejemplo los cambios que estamos llevando adelante, que tienen que ver con el marco regulatorio en el mercado energético y en la promoción de competencia en los sectores no transables. Otra reforma estructural de gran importancia para nuestro país, que desde el inicio de esta administración ha comenzado su trabajo, es la reforma en seguridad social. Esto es una reforma central para mejorar la equidad intergeneracional y para asegurar la sostenibilidad financiera en nuestro sistema de pensiones. Una cuarta reforma de importancia vital para nuestro país
que también ha sido tratada en la mañana de hoy, es la nueva estrategia de inserción internacional. Nos proponemos tener un Mercosur más flexible, moderno, para que todos los países del bloque puedan avanzar de la forma que estimen más convenientes. Uruguay ha sido muy claro en el ámbito del Mercosur, ha declarado que su decisión es ir a acercarse a negociar con terceros países. Es decir, en un mundo en donde la inclinación muchas veces es hacia el cierre de fronteras y hacia las medidas proteccionistas, Uruguay reafirma su vocación de abrirse al mundo y pregona la libertad comercial dentro del multilateralismo. Quisiera también, como punto final, quizás para ajustarme a los tiempos, en materia de reformas estructurales, mencionar el impulso que le estamos dando al desarrollo de mercado de capitales. Quienes me conocen saben que esto es una preocupación que en lo personal he mantenido por mucho tiempo en los distintos lugares que he ocupado y que finalmente estamos, a través de un relanzamiento de la promoción de mercado de valores, estamos centrando nuevamente el foco en este desarrollo de mercado de capitales. Queremos sentar las bases para contar con un ecosistema financiero capaz que realmente pueda atraer y canalizar flujos inteligentes de capital local e internacional, que apoyen la innovación y la reconversión de sectores y actividades económicas, y que sea compatible con el desarrollo sostenible en un mundo post-pandemia. Para terminar, algunas menciones específicas a lo que es el impulso a la inversión extranjera directa. Aquí quisiera compartir que el gobierno de Uruguay tiene vocación de atraer inversión extranjera directa de calidad. Quiero resaltar dos grandes plataformas o modelos de negocios en lo que hemos visto una fuerte inversión extranjera directa a nuestro país. Por un lado, lo que es el comercio y servicios, las actividades de hub de distribución regional y lo que es el soporte al comercio o a las operaciones en la región. Me estoy refiriendo al trading, a la logística, a los servicios financieros, a los centros de servicios compartidos, a los headquarters regionales. Y por otro lado, lo que es la producción e innovación, actividades de producción de software, manufacturas varias, industria farmacéutica, el agribusiness, los agronegocios. Además de contar con un régimen de beneficios fiscales pro inversión que mencionaba anteriormente, también tenemos muchos factores en Uruguay, así lo destacaban en el panel anterior, que hacen que Uruguay sea un destino atractivo para la inversión extranjera en distintos sectores productivos. Por un lado, Uruguay sigue siendo un bastión de estabilidad institucional y política en América Latina. Uruguay es una de las democracias más fuertes y estables de la región y del mundo, con un gran involucramiento cívico. En los últimos 35 años, el gobierno ha estado conformado por distintos partidos políticos, por distintas coaliciones, sin convulsiones políticas y con transiciones ordenadas que no han afectado en absoluto la estabilidad económica, la independencia judicial y el respeto de los contratos. En Uruguay se puede proyectar a largo plazo. Eso es parte de la identidad de nuestro país como un país serio, predecible, estable, con bajo nivel de corrupción. Yo a veces digo que es un país en ese sentido aburrido, pero por estas características positivas que mencionaba. Y estas características que uno menciona desde el gobierno, creo que es importante ver qué adjudicación o qué evaluación tienen de afuera. Y hoy comparto que Uruguay tiene la menor prima de riesgo soberano de toda Latinoamérica, menor aún que los países con mejor calificación crediticia.
Varias características distintivas del ambiente de negocios han sido destacadas en un informe reciente del Departamento de Estados Unidos sobre el clima de negocios en Uruguay. Entre ellos se destacó la igualdad de trato para extranjeros y locales, se destacó que no se requiere una contraparte local para invertir en nuestro país, que hay un libre mercado de cambios y no hay ninguna restricción para la repatriación de ganancias, hay un sistema impositivo único en todo el país tiene una legislación moderna en temas corporativos, intereses minoritarios y en lo que es la distribución de dividendos y la gobernanza corporativa. Y por último, quisiera destacar que Uruguay se ha convertido en un centro de negocios digitales de primer nivel, que explica la consolidación que hemos tenido como exportador de servicios globales en el mundo. Y ejemplo de esto es que Uruguay ha sido clasificado como el mejor país en América Latina en términos de desarrollo de telecomunicaciones, y hoy Uruguay está en el grupo de elite de Digital Nations entre los países más avanzados a nivel mundial en materia de desarrollo digital. En suma, Uruguay está en este momento en una fase de recuperación post-pandemia que yo diría que se asienta en un orden macroeconómico basado en reglas, en un marco de respeto por la democracia, en una eficiente asignación de recursos, en una apertura económica y comercial y en el rol clave del sector privado como motor de este crecimiento. Entendemos que el Estado debe apoyar el desarrollo del sector privado para que el país pueda crecer y podamos generar empleo genuino. El Estado tiene a su vez un rol, tiene la responsabilidad de sostener las políticas que protejan a las personas más vulnerables de manera que se le dé la oportunidad de desarrollarse como personas. Necesitamos un crecimiento que incluya a todos y a toda la población, y un crecimiento que también mire y respete las generaciones futuras. Muchas gracias, Susan, y toda la audiencia.